El sol caía a plomo sobre las vastas y desoladas extensiones del desierto mexicano, un lienzo de tonalidades ocres y quemadas, donde la vida parecía una anomalía. Cada grano de arena, cada piedra reseca, irradiaba un calor sofocante, el aliento mismo de un infierno terrenal. Bajo este cielo implacable, una silueta humana se movía con dificultad, sus pasos lentos y arrastrados, levantando pequeñas nubes de polvo que danzaban perezosamente en el aire. No era un explorador, ni un aventurero. Era un migrante, uno de los tantos que cada día desafían este purgatorio en busca de un futuro que su tierra natal les niega. El sonido de jadeos roncos se mezclaba con el crujido de la grava bajo su peso, una sinfonía de fatiga y desesperación que se repetía interminablemente a lo largo de este sendero invisible hacia una promesa incierta. La vista se perdía en un horizonte ondulante, donde la línea entre el cielo y la tierra se difuminaba en un vaho de calor, prometiendo nada más que más desierto, más lucha. Entre ellos, apenas distinguiéndose en el grupo por su estatura algo más esbelta, se encontraba Mateo, un joven hondureño de apenas 20 años. Su rostro, surcado por las marcas del cansancio extremo, no había perdido del todo esa chispa de esperanza que lo había impulsado a emprender este viaje imposible. Mateo provenía de una aldea humilde en el corazón de Honduras, un lugar donde los sueños morían antes de nacer, ahogados por la violencia de las pandillas que extorsionaban a los suyos y por la pobreza arraigada que estrangulaba cualquier oportunidad. Su familia, pequeña y unida, dependía de él. Él era el mayor, el que debía buscar esa vida digna, ese futuro que les permitiera comer cada día sin miedo, que les diera acceso a medicinas, a una educación para sus hermanos menores. Huía, sí, pero también buscaba. Buscaba la dignidad, el pan, la paz. Su travesía por México había comenzado semanas atrás, uniendo su destino al de un grupo heterogéneo de almas cansadas. Había salvadoreños, guatemaltecos y otros hondureños, todos unidos por una misma necesidad apremiante: cruzar la frontera del norte. La ruta que habían elegido, o que la necesidad les había impuesto, era una de las más peligrosas. No solo por la naturaleza salvaje e implacable del desierto, sino también por los peligros humanos que acechaban en cada sombra. La escasez de agua era una constante, una amenaza latente que se cernía sobre ellos con cada kilómetro. Los alimentos eran racionados hasta el límite de lo humanamente soportable. Cada bocado una victoria, cada gota una bendición. El miedo era el compañero silencioso de cada paso. Miedo a las patrullas fronterizas, a las autoridades que podían deportarlos de regreso al infierno del que huían. Y, quizás el más grande, miedo a los grupos criminales que patrullaban estas tierras, viendo en cada migrante una presa fácil, una mercancía. Pero a pesar de todo, una tenue llama de camaradería ardía en el corazón del grupo. Compartían el último trago de agua, una palabra de aliento, una mano amiga cuando alguien tropezaba. En la adversidad extrema se forjaban lazos que en condiciones normales serían impensables. Eran una pequeña comunidad errante, unidos por el objetivo común de sobrevivir. Habían sorteado barrancos, evitado caminos vigilados y se habían escondido de la vista en cuevas improvisadas. Cada día era una batalla ganada, cada amanecer una nueva oportunidad para seguir. Pero el desierto tenía sus propias reglas, su propia forma de cobrar tributo. La narración de su viaje se adentraba ahora en una de las zonas más áridas y difíciles, un tramo que los guías habían advertido como especialmente letal. El sol, que hasta entonces había sido un adversario,
se transformó en un verdugo inclemente. Su calor no solo quemaba la piel, sino que se filtraba hasta los huesos, agotando las reservas de energía, secando la garganta hasta dejarla áspera y dolorida. El aire vibraba con el calor, distorsionando la realidad, provocando espejismos que jugaban con la mente ya fatigada. Los primeros signos de que el camino les pasaba factura no tardaron en aparecer. María, una mujer guatemalteca de unos 40 años que arrastraba una pesada mochila, empezó a cojear visiblemente, con los ojos vidriosos por el esfuerzo y la deshidratación. Pedro, un hombre robusto de El Salvador, que había intentado mantener el ánimo del grupo con chistes y canciones, ahora caminaba en silencio, su rostro sudoroso y pálido. Los murmullos de que el agua se acababa se hicieron más insistentes. El miedo se palpaba en el aire denso y caliente. Cada persona del grupo mostraba a su manera la factura de esta tortura. Labios partidos, piel agrietada, miradas perdidas. El ritmo disminuyó drásticamente. Cada paso era una victoria sobre el colapso. Sabían que estaban entrando en la fase crítica, donde la voluntad era lo único que quedaba entre ellos y la derrota. Era un momento de prueba, donde la resistencia física se agotaba y la fortaleza mental se ponía a prueba. El cansancio no era solo físico, era un peso que se asentaba en el alma, amenazando con aplastar toda esperanza. Los pocos que aún podían hablar lo hacían en susurros, como si temieran que el propio desierto pudiera escuchar su desesperación y engullirlos. Si esta historia te toca el alma, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas narraciones. El sol, que antes había sido un mero observador implacable, ahora se había transformado en un verdugo inclemente. Su calor se intensificaba dramáticamente con cada hora que pasaba, como si el propio cielo quisiera aplastar la voluntad de aquellos que osaban desafiarlo. Mateo, a pesar de su juventud y la energía que lo había impulsado desde Honduras, comenzó a sentir los primeros embates de la debilidad. Primero fue un leve mareo, una sensación etérea de que el suelo bajo sus pies se movía. Luego, un peso opresivo en su pecho que dificultaba cada inspiración. Sus ojos, antes llenos de una chispa de esperanza, ahora reflejaban un cansancio profundo, casi doloroso. Sus compañeros, observadores silenciosos de la decadencia física que los acechaba a todos, percibieron el cambio en Mateo. Eran un grupo heterogéneo, unidos por la desesperación y el anhelo de un futuro mejor, pero cada uno con su propia carga de fatiga y miedo. Intentaron animarlo, sus voces roncas por la sed y el polvo apenas audibles sobre el zumbido constante del calor. «¡Ánimo, Mateo! ¡Ya casi llegamos!», le decía una mujer con un pañuelo cubriéndole la mitad del rostro, mientras le ofrecía las últimas gotas de agua de su cantimplora, un gesto de sacrificio que a Mateo le desgarraba el alma. Otro le dio una palmada en la espalda, un contacto mínimo que, sin embargo, transmitía una oleada de aliento y solidaridad. Pero la desesperación, esa bestia silenciosa que viajaba con ellos, comenzó a palpitar en el ambiente. Se sentía en el silencio prolongado entre las frases, en los jadeos cada vez más profundos, en la forma en que cada paso se convertía en una batalla personal contra la extenuación. La geografía, que hasta hacía poco había ofrecido algún recoveco, algún matorral escuálido para una sombra momentánea, ahora se había vuelto completamente inhóspita. Ante ellos se extendía un trecho interminable, un mar de tierra agrietada y piedras sueltas, sin una sola planta que ofreciera refugio, sin un árbol que prometiera descanso.
Kilómetros y kilómetros de desolación, un lienzo beige bajo un cielo blanco y cegador, que parecía no tener fin. El sol abrasador, sin piedad alguna, caía directamente sobre sus cabezas, cocinando el aire hasta hacerlo irrespirable. La escasez de agua y alimentos, que ya era una preocupación constante, se transformó en una amenaza inminente. La naturaleza, en su manifestación más brutal, se erigía como el antagonista principal, empujando a los migrantes al límite absoluto de su resistencia física y mental. Cada gota de sudor era una fracción de su vida que se evaporaba bajo el sol. La salud de Mateo se deterioró con una rapidez alarmante. Su andar firme y resuelto se volvió torpe y vacilante, sus pasos arrastrados como si sus piernas estuvieran hechas de plomo. La vista se le nublaba intermitentemente, y las figuras de sus compañeros se difuminaban en los bordes de su visión, como fantasmas en la bruma. Los murmullos preocupados de sus compañeros no tardaron en surgir. «Necesitamos parar», decía uno, la voz quebrada. «Mateo no puede más», añadía otro. La angustia de no poder seguir, de convertirse en una carga para aquellos que ya luchaban por sí mismos, se apoderó de él como una garra fría. Sentía vergüenza, una culpa profunda al pensar que su debilidad podría comprometer el viaje de todos. Cada fibra de su ser le gritaba que debía seguir, que no podía rendirse, pero su cuerpo se rebelaba con fiereza. El calor se intensificó aún más, creando ilusiones de ríos plateados en la distancia que se desvanecían al acercarse. Su boca estaba seca y áspera, su lengua hinchada, y el sabor metálico de la deshidratación llenaba su paladar. Los músculos de sus piernas ardían con fatiga. Intentó dar un paso más, aferrándose a la idea de su familia, a la promesa de una vida mejor, pero el mundo giró violentamente a su alrededor. Un zumbido agudo perforó sus oídos. Las luces se encendieron y se apagaron en el perímetro de su visión, y el suelo pareció alzarse para golpearlo. Fue como si una fuerza invisible lo jalara hacia abajo, y sus piernas dejaron de responder. Las voces a su alrededor se volvieron distantes, amortiguadas, como si estuviera sumergido bajo el agua. Y entonces se desvaneció. Cayó con un murmullo apenas audible, su cuerpo inerte desplomándose sobre la tierra reseca. El impacto fue suave, casi sin ruido, pero el efecto en el grupo fue devastador. Un grito ahogado de terror y pánico se elevó entre sus compañeros. «¡Mateo!», exclamaron varios a la vez. Corrieron hacia él, sus rostros reflejando una mezcla de miedo y desesperación. Lo levantaron con cuidado, palmeándole las mejillas, intentando reanimarlo. Un compañero le echó un chorrito de la poca agua que le quedaba en la cara, y Mateo tosió débilmente, abriendo los ojos por un instante antes de volver a cerrarlos. Estaba pálido, sus labios agrietados y secos, y un sudor frío perlaba su frente. Lograron ponerlo de pie, sosteniéndolo entre dos, pero la señal era clara y preocupante. El desierto había reclamado su primera víctima, y el miedo de que no fuera la última se apoderó de sus corazones, como una sombra fría y pesada. La esperanza se resquebrajaba bajo el manto inclemente de un sol que no perdonaba. El sol seguía azotando el desierto con una furia implacable, y el grupo de migrantes, a duras penas, consiguió poner a Mateo en pie. Cada paso era una tortura, una odisea de voluntades contra la abrumadora indiferencia de la tierra. Lo llevaban entre algunos, sus brazos flanqueando su cuerpo flácido, o lo empujaban desde atrás, con la esperanza de que la inercia lo mantuviera en movimiento. La moral, ya de por sí frágil, se desmoronaba como arena entre los dedos.
Los susurros de desesperación comenzaron a florecer, palabras apenas audibles que hablaban de la imposibilidad de continuar, de la necesidad de tomar decisiones impensables. ¿Dejarlo atrás? La idea era un veneno, una mancha oscura en el alma de cada uno. Pero el miedo a morir todos juntos, arrastrados por la debilidad de uno solo, se arraigaba con una crueldad lacerante. Pedro, un hombre de pocas palabras, pero de una fuerza interior inmensa, intentaba mantener la compostura, animando con gestos y miradas a quienes flaqueaban. María, con el rostro surcado de lágrimas secas, rezaba en silencio, sus labios moviéndose sin sonido, invocando una ayuda que parecía no llegar nunca. La extenuación física se había transformado en un agotamiento espiritual, una rendición paulatina ante la magnitud del desafío. Mateo, con los ojos vidriosos y la piel pálida bajo el polvo y el sudor, era el reflejo viviente de la derrota. Sus pasos eran arrastrados, su cabeza pendía sin fuerza y su respiración se volvía cada vez más superficial. De repente, sin previo aviso, las piernas de Mateo cedieron una vez más. Esta vez fue diferente. Cayó con la pesadez de una roca, su cuerpo inerte golpeando el suelo ardiente. Los gritos de sus compañeros resonaron en el silencio sofocante del desierto. Intentaron levantarlo de nuevo, pero no respondía. Sus ojos estaban cerrados, su pulso apenas perceptible. El pánico se apoderó de todos. Lo abanicaron con trozos de tela. Le echaron las últimas gotas de agua que les quedaban en la cara. Intentaron hacer que bebiera, pero era inútil. Mateo permanecía inconsciente, un bulto inmóvil bajo el sol despiadado. Las provisiones estaban casi agotadas. El agua escaseaba peligrosamente, y la comida, un recuerdo lejano, no había sido más que una promesa vacía durante días. La realidad se presentaba brutal y sin concesiones. La decisión más dura, aquella que nadie quería pronunciar en voz alta, se cernió sobre el grupo como un buitre hambriento. Continuar o arriesgarse a quedarse a morir con él. La mayoría, con el alma desgarrada y lágrimas que corrían por mejillas polvorientas, llegó a la misma y terrible conclusión. Debían seguir. El líder silencioso del grupo, un hombre mayor de rasgos curtidos, se acercó a Pedro y María. Sus ojos, llenos de un dolor ancestral, se encontraron con los suyos. «Ustedes son los más fuertes», dijo con la voz quebrada. «Quédense con él un tiempo más. Quizás algo pase. Nosotros tenemos que seguir, o nadie lo logrará». No era una petición, era una condena. Era la lógica fría y despiadada de la supervivencia en su forma más cruda. Pedro asintió con una resignación amarga, su garganta apretada. María, con el corazón en pedazos, se arrodilló junto a Mateo, acariciando su frente febril. La despedida fue un acto de crueldad necesaria. Uno a uno, los migrantes se acercaron a Mateo. Algunos le tocó la mano. Otros le susurraron palabras de aliento y despedida. Cada paso que se alejaban era un puñal en el corazón de Pedro y María. El grupo se alejó lentamente, sus siluetas disminuyendo en el horizonte abrasador, llevándose consigo la esperanza y la poca agua que les quedaba. La escena se centró en la dolorosa despedida del grupo. Un eco de tristeza que se extendía por el vasto y desolado paisaje. Los compañeros se alejaban con el corazón roto, sus figuras encorvadas por la pena y el cansancio, dejando a Mateo inconsciente y a sus dos amigos en medio de la nada. El silencio que siguió a la partida fue ensordecedor, roto solo por el zumbido de los insectos y el ritmo errático del propio desierto. Pedro y María se quedaron solos, la inmensidad del paisaje reflejando la inmensidad de su desesperación.
Pedro se sentó pesadamente junto a Mateo, sus ojos escudriñando el horizonte, un rayo de sol quemando sus retinas. El miedo, crudo y primitivo, lo invadía. ¿Qué podían hacer? Las últimas gotas de agua se habían ido con el grupo. Estaban aislados, vulnerables, y la vida de Mateo pendía de un hilo tan delgado como la promesa de agua en un espejismo. María, con el rostro empapado en lágrimas que mezclaban el sudor y el polvo, comenzó a rezar en voz alta esta vez, sus súplicas elevándose al cielo con una fe desesperada. «Dios mío, no te lo lleves, no ahora, ayúdanos, por favor». La tarde se estiraba, y el sol, aunque bajaba lentamente, no perdía su intensidad. El tiempo se volvió un concepto irrelevante, cada minuto una eternidad de angustia. Pedro intentó mover a Mateo a una minúscula sombra proyectada por una roca, pero era apenas una ilusión de refugio. El cuerpo del joven estaba caliente al tacto. Su respiración seguía siendo débil. La desesperanza se asentaba en el aire, densa como la arena que los rodeaba. Ambos amigos, agotados y aterrados, se quedaron al lado de Mateo, rezando, esperando, sin saber realmente qué hacer más allá de la simple e inquebrantable presencia. Las horas pasaban lentas y tortuosas, cada una un clavo en el ataúd de la esperanza. El sol comenzaba su descenso final, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, anunciando una noche que sería tan cruel como el día. El terror por la oscuridad inminente, con sus propios peligros, se sumaba a la agonía de ver a Mateo desvanecerse. En lo más profundo de sus corazones, una pregunta resonaba sin cesar. ¿Habían sido abandonados por completo? ¿Sería este el final de su travesía, de sus sueños, de sus vidas? La única respuesta que encontraban era el silencio opresivo del desierto y el cuerpo inerte del joven Mateo. Pedro y María permanecían inmóviles, como estatuas esculpidas por la desesperación en el corazón de aquel inmenso y desolado paraje. El brillo del sol menguante parecía burlarse de su situación, pintando el cielo con colores vibrantes, mientras la vida de Mateo se desvanecía lentamente bajo el abrasador manto del desierto. Intentaron lo poco que les quedaba de fuerza, protegiendo el rostro de Mateo con sus propias ropas empapadas de sudor, creando una efímera sombra que apenas mitigaba el castigo del astro rey. La desesperación se asentaba en sus huesos, una pesadez abrumadora que les robaba el aliento. Las horas transcurrían con una lentitud exasperante, cada minuto una tortura, cada instante un recordatorio de su impotencia. Era un silencio denso, solo roto por el suave gemido del viento que acarreaba consigo la arena y la desesperanza. María, con una fe inquebrantable a pesar de la adversidad más cruel, no cesaba en sus plegarias. Sus labios secos se movían en un murmullo constante, invocando a cada santo que conocía, pidiendo con cada fibra de su ser un milagro, una señal, cualquier cosa que pudiera romper la cadena de desgracias que los envolvía. Sus ojos, rojos e hinchados por el llanto y el polvo, se alzaban hacia el cielo, buscando una respuesta, una esperanza en la inmensidad vacía. Su voz, aunque apenas un susurro, llevaba el peso de una convicción profunda, una creencia que se negaba a extinguirse, incluso cuando la evidencia a su alrededor gritaba lo contrario. Clamaba con cada fibra de su ser por la vida de Mateo, por un alivio a su sufrimiento, por una intervención divina que invirtiera el cruel destino que parecía aguardarlos. Pedro, en cambio, era un manojo de escepticismo y agotamiento. Sus ojos, antes llenos de determinación, ahora observaban el horizonte con una mirada vacía, desprovista de cualquier expectativa. El pánico se había instalado en lo más profundo de su ser,
un temor frío que lo paralizaba. Había agotado todas sus fuerzas físicas y mentales intentando mantener a Mateo consciente, intentando creer que todo iba a mejorar, pero la realidad era un golpe constante. La fe de María era un faro tenue en la oscuridad de su propia desesperación, una luz que él no lograba comprender ni alcanzar. Se sentía atrapado, un prisionero de la crueldad del desierto y la impotencia de su situación. Había visto a demasiados caer en este tipo de odisea, y las probabilidades de un final feliz se reducían con cada respiro que Mateo no tomaba con la fuerza necesaria. La idea de un milagro le parecía una fantasía cruel en medio de tanta aridez. No podía apartar la vista de Mateo, cuyo cuerpo yacía inerte, su piel quemada por el sol, su respiración apenas perceptible. La culpabilidad de haberlo dejado atrás, de haberle fallado, lo carcomía por dentro. Mientras el sol continuaba su lento pero inexorable descenso, pintando el cielo con tonos anaranjados, rojos y púrpuras que anunciaban la llegada de una noche fría y traicionera, un punto minúsculo comenzó a hacerse visible a lo lejos. Era apenas una mancha, una distorsión en el horizonte ondulante, pero la persistencia de su forma rompió la monotonía del paisaje. Pedro, con la mirada aún fija en el lejano punto, parpadeó varias veces, incrédulo, frotándose los ojos para asegurarse de que no era una alucinación inducida por la sed y el agotamiento. Su mente, oscilando entre la esperanza y la resignación, se negaba a creer lo que sus ojos le sugerían. «¿Ves eso, María?», preguntó con voz ronca, apenas un susurro que rasgó el silencio sepulcral del atardecer. María, que había estado sumergida en sus oraciones, levantó la cabeza abruptamente, siguiendo la dirección de la mirada de Pedro. Sus ojos, al principio desenfocados por el cansancio, se abrieron de par en par al divisar la silueta. Al principio dudaron si era un espejismo, una burla más del desierto, una ilusión que se desvanecería con el siguiente parpadeo. El desierto era conocido por sus engaños ópticos, por crear imágenes fantásticas que solo servían para alimentar una esperanza que rápidamente se convertía en desilusión. Sin embargo, la figura no se desvanecía. Por el contrario, con cada minuto que pasaba, se hacía más grande, más definida, adquiriendo las características de un ser humano. La inquietud se apoderó de ellos. ¿Quién podría estar allí, en medio de la nada, a esas horas? El corazón les dio un vuelco. Una nueva oleada de temor los invadió. ¿Sería un bandido? ¿Uno de esos depredadores que acechaban a los migrantes en los caminos menos transitados? ¿O acaso sería alguna autoridad que los detendría y los deportaría, despojándolos del poco progreso que habían logrado? La mente de Pedro corrió a 1000 por hora, sopesando las posibles amenazas, imaginando escenarios de confrontación. No tenían nada que ofrecer, excepto sus propias vidas, y eso era lo que más temían que les pudieran arrebatar. María, por su parte, se aferró aún más a su fe, susurrando nuevas oraciones. Esta vez pidiendo protección divina frente a la presencia desconocida que se acercaba. Su esperanza de un milagro se mezclaba con el miedo a un nuevo tormento. La sombra se acercaba con una lentitud casi deliberada, como si cada paso fuera meditado. No corría ni se apresuraba, sino que avanzaba con una calma serena que, en lugar de tranquilizarlos, aumentaba su ansiedad. No había rastro de urgencia en su andar, ni de amenaza explícita. Era una marcha pausada, firme, que parecía anunciar un propósito claro. Conforme la figura se materializaba frente a sus ojos, el primer detalle que los impactó fue su aspecto.
Se reveló como un hombre de complexión media, con una presencia que, aunque carecía de ostentación, irradiaba una autoridad innata y una extraña serenidad. Su rostro, enmarcado por una barba que le daba un aire de sabiduría, era de una calidez reconfortante, y sus ojos, profundos como pozos, miraban directamente a Pedro y María con una compasión que les llegó hasta lo más hondo del alma. No había condena en esa mirada, ni juicio, solo una comprensión profunda de su sufrimiento. Su vestimenta era sencilla, humilde, de telas claras y ligeras, sin adornos que denotaran riqueza o estatus. No llevaba insignias religiosas visibles, ni símbolos que pudieran identificarlo con alguna congregación o credo particular. Y sin embargo, su silueta erguida, la forma en que se movía, exhalaba una paz profunda, casi palpable, que comenzó a disipar lentamente parte de su pánico inicial. Era una paz que contrastaba brutalmente con el caos y la desesperación que los había consumido durante horas. No había agresividad en su postura, ni la frialdad distante de la autoridad. Solo una presencia tranquila, casi etérea. El hombre se acercó directamente a Mateo, ignorando por completo la presencia de Pedro y María por un instante, como si su único propósito fuera el joven inerte en el suelo. Se arrodilló junto a él con una delicadeza inexplicable, sin prisa, como si el tiempo no existiera en su universo. Sus movimientos eran fluidos, gráciles, desprovistos de cualquier torpeza. Pedro y María se quedaron congelados, observando la escena con una mezcla de asombro, temor y una chispa incipiente de algo parecido a la esperanza. No sabían cómo reaccionar, qué decir, ni siquiera cómo interpretar lo que estaba sucediendo ante sus propios ojos. Era una situación que escapaba a su comprensión, que desafiaba toda lógica. Sus rostros reflejaban una profunda perplejidad, un miedo ancestral a lo inexplicable, pero también una fascinación que los mantenía anclados al lugar. El aire a su alrededor parecía volverse denso, cargado de una energía inusual. El silencio se hizo aún más profundo, roto solo por los latidos acelerados de sus propios corazones. Mientras el sol comenzaba a descender y la noche se cernía sobre ellos, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, una figura emergió a lo lejos. Al principio, Pedro y María creyeron que era un espejismo, una alucinación más de la sed y el agotamiento. Sus ojos, irritados por el viento y el polvo, se esforzaban por enfocar, pero la imagen fluctuaba, como si el calor aún distorsionara la realidad. El corazón de Pedro dio un vuelco. Sería un bandido, uno de esos depredadores que acechaban a los migrantes en la vastedad del desierto, o quizás las autoridades, lo que significaría el fin de su viaje, la deportación, el regreso a la pesadilla de la que huían. La incertidumbre era un peso más que añadir a su ya abrumadora carga. María, sin embargo, aferrada a su fe, susurró una oración, una plegaria para que fuera un ángel o una respuesta a sus ruegos. La figura se acercaba, lentamente, con una calma que contrastaba brutalmente con el caos interno de los dos jóvenes. No había prisa en su andar, ningún indicio de amenaza o de persecución. Era simplemente una presencia que se movía con una determinación silenciosa a través del arenal. La figura se reveló como un hombre de aspecto sencillo pero imponente. Su vestimenta era humilde, ropas de lino de color tierra que se mezclaban con el paisaje, sin nada que indicara un credo particular o una posición social. No llevaba armas ni equipaje visible. Lo que realmente impactó a Pedro y María fue su mirada, cálida, serena, penetrante, que parecía ver más allá de la superficie, directamente a sus almas cansadas. Su rostro, aunque curtido por el sol,
no mostraba signos de agotamiento, sino una paz profunda, casi sobrenatural. A medida que se acercaba, el aire a su alrededor parecía vibrar con una energía diferente, una quietud que envolvía el entorno. Pedro y María, exhaustos y aterrados, se quedaron paralizados, sin saber si huir o implorar ayuda. Su presencia irradiaba una autoridad tranquila, una sabiduría ancestral que silenciaba sus miedos más inmediatos, reemplazándolos con una mezcla de asombro y algo de temor ante lo inexplicable. No era un oasis ni un bandido, era algo completamente distinto. El hombre se acercó directamente a Mateo, sin siquiera mirar a Pedro o María, como si su único propósito fuera el joven migrante tendido en la arena. Sin mediar palabra, el hombre se inclinó sobre Mateo. Su movimiento era grácil, desprovisto de esfuerzo. Pedro y María observaron, con la respiración contenida, cómo posaba su mano suavemente sobre la frente del joven migrante. No había gesto brusco, ni fricción, solo un toque delicado, casi imperceptible. Y entonces ocurrió. Una luz tenue, pero visible, pareció emanar de sus manos. No era un resplandor cegador, sino una luminiscencia suave, de un blanco puro y etéreo, que envolvía a Mateo como un sudario protector. La luz no proyectaba sombras, solo parecía absorber la desesperación y el sufrimiento del joven. Pedro y María observaron atónitos, sus mentes incapaces de procesar lo que sus ojos presenciaban. El cansancio, el hambre y la sed quedaron relegados a un segundo plano, eclipsados por la magnitud de aquel momento místico. No era un sueño, no era un espejismo. Estaban despiertos, y lo que veían desafiaba toda lógica conocida. Un escalofrío recorrió sus espinas, no de frío, sino de una mezcla de reverencia y pavor. En cuestión de segundos, que se sintieron como una eternidad, Mateo abrió los ojos. No había rastro de la debilidad ni la desorientación que lo habían abatido durante horas. Sus pupilas, antes vidriadas, ahora brillaban con una lucidez asombrosa. Se incorporó lentamente, sentándose en la arena, como si una energía renovada y vigorizante lo hubiera invadido. No se quejó, no gimió de dolor. Su movimiento era fluido, lleno de una fuerza que no tenía horas antes. Miró a su alrededor, primero a Pedro y María, luego al hombre que aún mantenía su mano sobre su frente, y finalmente al paisaje desértico, como si acabara de despertar de un sueño profundo y reparador. La fatiga que había marcado cada fibra de su ser había desaparecido, reemplazada por una vitalidad palpable. En ese momento Pedro y María se dieron cuenta de que no solo había despertado del desmayo, había despertado a la vida de una manera que escapaba a su comprensión. El hombre le sonrió a Mateo. No era una sonrisa superficial, sino una expresión de afecto y comprensión, una que parecía abarcar el universo entero. La narración describe cómo, con esa simple sonrisa, Mateo sintió una fuerza y una paz inexplicables. Era como si el peso de su viaje, la desesperación de su huida, el dolor de su cuerpo, todo se hubiera disuelto con ese gesto. Una calma profunda, que nunca antes había experimentado, invadió cada célula de su ser. El hombre, su voz suave y resonante, como el murmullo del viento, le aseguró que estaría bien y que su camino no terminaría allí. Le infundió no solo palabras, sino una certeza inquebrantable que caló hasta lo más profundo de su espíritu. Pedro y María estaban sin habla, completamente petrificados, procesando la escena que tenían ante sus ojos. Las palabras se les habían atascado en la garganta. La razón luchaba contra la fe, la incredulidad contra la evidencia. Pero lo que era innegable era la transformación de Mateo.
la presencia imponente y serena de aquel hombre misterioso y la luz que aún parecía danzar en el aire a su alrededor. Estaban presenciando un milagro, una intervención divina en medio de la desolación más absoluta. Sus corazones, antes llenos de angustia, ahora latían con una emoción que no podían nombrar, una mezcla de asombro, reverencia y una esperanza naciente que se alzaba como un faro en la oscuridad del desierto. La figura del hombre, en su simplicidad, se erigía como un pilar de luz, disipando la desesperanza que tan cruelmente los había acosado. La figura enigmática, tras la milagrosa recuperación de Mateo, se irguió lentamente, su mirada serena abarcando a los tres con una profundidad inusual. Su voz, suave como la brisa del desdesierto al atardecer, pero poseedora de una autoridad innegable, se extendió por el aire. Les habló no solo a ellos, sino a la esencia misma de su desesperación, de su agotamiento. «No están solos», comenzó, y cada palabra parecía resonar en el vasto silencio circundante, calmando los latidos acelerados de sus corazones. Explicó que la fe era mucho más que una creencia. Era una fuerza invisible que los conectaba a algo superior, un ancla en la tormenta de la vida. Les recordó que la esperanza, aunque a menudo tenue, nunca debía extinguirse, pues era la luz que guiaba el camino más oscuro. La perseverancia, añadió, era el motor que los empujaría hacia adelante, incluso cuando el cuerpo clamara por rendirse y el espíritu flaqueara. Sus palabras eran un bálsamo para sus almas heridas, impregnadas de un significado que iba más allá de la simple comunicación. Les aseguró que cada paso en su arduo viaje tenía un propósito, una razón de ser, aunque en ese momento no pudieran comprenderlo por completo. Les habló de la gran trama de la existencia, donde cada hilo, por insignificante que pareciera, contribuía a un diseño mayor y más hermoso. Prometió que encontrarían el camino, no solo el físico a través del desierto, sino también el sendero interno hacia su propia fortaleza. Les infundió la convicción de que la fuerza para seguir adelante ya residía en ellos, esperando ser despertada. Y, finalmente, les reveló que su destino final no sería de miseria y sufrimiento, sino uno de paz, de oportunidades para labrar un futuro mejor y de la realización de sus más profundos anhelos. Un hogar seguro y una vida digna para sus familias, todo lo que habían dejado atrás. Mientras las últimas luces del sol se aferraban a las crestas lejanas, el hombre realizó un gesto, un movimiento apenas perceptible, y de la nada, sin que pudieran comprender cómo, aparecieron ante ellos pan y agua fresca. No era solo un mendrugo, sino porciones suficientes para los tres, y el agua no era solo fresca, sino de una pureza que no habían probado en días, fría como si acabara de brotar de un manantial oculto. Era un regalo que desafiaba la lógica del desierto, un lugar donde la escasez era la única ley. El pan, suave y sustancioso, no solo llenó sus estómagos vacíos, sino que también revitalizó sus cuerpos. Cada bocado, cada sorbo de agua, no solo aliviaba su hambre y sed, sino que los imbuía de una energía que trascendía lo físico, una fuerza que parecía emanar directamente del encuentro místico. Era un alimento que no solo nutría el cuerpo, sino también el espíritu, disipando el cansancio y el desaliento que los habían atenazado. Después de compartir este alimento milagroso, en un silencio reverente, un momento de profunda comunión, que parecía detener el tiempo, el hombre lanzó una última sonrisa, cargada de sabiduría y compasión. Una sonrisa que prometía la continuidad de la esperanza. Sin decir una palabra más, sin un gesto de despedida visible, comenzó a alejarse.
Se movía con una ligereza etérea, casi ingrávida, como si sus pies apenas rozaran la arena. Se disolvió en la inmensidad del desierto tan misteriosamente como había llegado, su figura esfumándose en el velo crepuscular que caía sobre la tierra. Las últimas luces del atardecer, que ya se desvanecían en el horizonte, parecieron acompañar su partida, llevándose con ellas la explicación de su presencia. Pedro, María y Mateo se quedaron solos una vez más, el vasto silencio del desierto volviendo a envolverlos. Pero esta vez el silencio no era opresivo, sino un lienzo sobre el cual se había pintado una nueva esperanza. Se sentían transformados, no solo física, sino espiritualmente. La angustia había sido reemplazada por una calma profunda, el agotamiento por una energía renovada y la desesperación por una fe inquebrantable. Se miraron el uno al otro, sus ojos reflejando la misma asombro y el mismo entendimiento silencioso. Habían sido testigos de algo extraordinario, algo que desafiaba toda explicación racional, un evento que quedaría grabado en sus almas para siempre. Las palabras del hombre, sus promesas y el alimento milagroso eran ahora una parte intrínseca de ellos. Mateo, que apenas unas horas antes estaba al borde de la muerte, ahora sentía una vitalidad que no recordaba haber experimentado antes. No había rastro de debilidad, no había sombras de enfermedad, solo una claridad mental y una fuerza física que lo sorprendían. María, la mujer de fe inquebrantable, sentía que sus oraciones habían sido escuchadas de una manera que nunca hubiera imaginado. Su corazón rebosaba de gratitud y de una alegría serena. Pedro, el más escéptico de los tres, no podía negar lo que sus propios ojos habían visto, lo que sus manos habían tocado y lo que su cuerpo había sentido. La experiencia había pulverizado sus dudas, dejando en su lugar un incipiente sentido de lo sagrado y lo posible. La noche cayó por completo sobre ellos, pero ya no era la oscuridad amenazante de antes. Ahora era una noche llena de estrellas que parecían brillar con una intensidad especial, como si celebraran el milagro que habían presenciado. El frío del desierto, que antes les calaba hasta los huesos, ahora se sentía soportable, incluso reconfortante. Acostados sobre la arena, bajo el inmenso dosel estrellado, los tres compartieron sus pensamientos, sus miedos pasados y la inmensa esperanza que ahora los embargaba. Hablaron del hombre, de su voz, de su mirada, de la paz que irradiaba su presencia. Cada uno de ellos, a su manera, estaba procesando lo que había ocurrido, entendiéndolo como una intervención divina, un mensaje claro de que no estaban olvidados, de que había un poder superior velando por ellos. La fe, que antes era una palabra, una idea, se había materializado en una experiencia tangible, una fuerza palpable, que les permitía ver más allá del horizonte inmediato de sus sufrimientos. Ya no se sentían como víctimas indefensas del destino, sino como viajeros con un propósito, bendecidos con una guía celestial. La promesa de un camino y una fuerza para seguir adelante ya no era una fantasía, sino una certeza arraigada en lo más profundo de su ser. El desierto, que había sido un enemigo implacable, ahora parecía un escenario sagrado, donde lo divino se había manifestado. El agotamiento extremo, la sed abrasadora, el hambre lacerante, la desesperación punzante, todo había sido borrado, reemplazado por una sensación de plenitud y determinación inquebrantable. La experiencia del encuentro había redefinido su viaje, convirtiendo una travesía de supervivencia en una peregrinación de fe y esperanza. Con el primer atisbo del amanecer, un velo dorado se extendió sobre el vasto lienzo desértico,
disipando las últimas sombras de la noche que había sido testigo de lo inexplicable. Los tres migrantes, Mateo, Pedro y María, se levantaron de la arena con una ligereza sorprendente, como si el peso de sus penurias hubiera sido elevado por una fuerza invisible. Mateo, quien apenas unas horas antes se debatía entre la vida y la muerte, sentía una energía vital que rozaba lo sobrenatural. Cada célula de su cuerpo vibraba con una nueva fuerza, una claridad mental asombrosa que disipaba cualquier rastro de fatiga o desorientación. La desesperación, ese compañero constante y opresivo de su travesía, se había evaporado por completo, reemplazada por una esperanza inquebrantable que brillaba en sus ojos y en la sonrisa que apenas podía contener. Esa mañana, el sol no solo calentaba su piel, sino que también iluminaba una convicción profunda en sus corazones. Su camino no podía terminar así. Pedro y María, observando a Mateo, sentían la misma transformación en sí mismos. La incredulidad de Pedro había sido barrida por la evidencia de sus propios sentidos, y la fe de María se había fortalecido hasta convertirse en una roca inamovible. Ya no eran los migrantes exhaustos y moribundos de la noche anterior. Eran testigos de un milagro andante. Las palabras del hombre resonaban en sus mentes, guiándolos con una claridad que superaba cualquier mapa o brújula. Con un gesto de la mano, el hombre les había señalado una dirección, y ahora, al amanecer, ese camino se sentía como el único y verdadero rumbo. Sin dudar, con una determinación renovada que no sentían desde el inicio de su viaje, comenzaron a caminar hacia el este, sus pasos ligeros y confiados sobre la arena aún fresca. Las horas transcurrieron bajo un sol que prometía ser tan implacable como el de ayer, pero la vivencia de la noche anterior había cambiado su percepción del desierto. Ya no era un enemigo, sino un escenario, un espacio donde lo sagrado se había manifestado. El hambre y la sed, aunque presentes, no dominaban sus pensamientos. La provisión milagrosa de pan y agua había dejado una sensación de saciedad que perduraba, una energía que iba más allá de la nutrición física. Caminaron en silencio la mayor parte del tiempo, cada uno inmerso en sus propias reflexiones, pero unidos por una experiencia compartida que los había transformado. La certeza de que no estaban solos los impulsaba hacia adelante. Fue a media mañana, cuando el calor empezaba a sentir su presencia, que Pedro, que marchaba unos pasos por delante, se detuvo abruptamente. Levantó una mano para indicar a Mateo y María que se detuvieran también. En la lejanía, apenas discernibles contra el horizonte ondulante, unas siluetas se movían. Eran pequeñas, distorsionadas por el calor y la distancia, pero inconfundibles. Eran ellos, eran sus compañeros de viaje. El grupo que los había abandonado, no por crueldad, sino por la desesperación, ahora aparecía ante sus ojos. Un nudo de emoción se formó en la garganta de Mateo. Estarían buscando regresar. ¿Se habrían quedado cerca, abrumados por la culpa y la preocupación? A medida que se acercaban, las figuras se hicieron más nítidas. El grupo parecía haberse detenido. Algunos estaban sentados, otros de pie, con la mirada perdida en el horizonte o en la arena. La desesperanza que los había invadido al separarse aún era palpable en su lenguaje corporal. Cuando Pedro, María y Mateo estuvieron lo suficientemente cerca como para ser vistos, uno de los migrantes alzó la vista y los divisó. Un murmullo de incredulidad recorrió el grupo, seguido de un silencio atónito. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, sus bocas se abrieron en forma de O. No podían creer lo que veían.
Mateo, el moribundo, el que habían dejado atrás, estaba caminando. Y no solo caminando, sino con una vitalidad que no había mostrado en días. Un coro de exclamaciones ahogadas y preguntas confusas recibió a los tres. ¿Mateo? ¿Pero cómo? ¿Están vivos? Eran algunas de las frases que se escuchaban. La incredulidad se mezclaba con el asombro y quizás con una pizca de temor ante lo inexplicable. La figura de Mateo, erguida y fuerte, era la prueba viviente de que algo extraordinario había ocurrido. No mostraba ni rastro de su estado anterior, ni la debilidad ni la palidez que habían marcado su rostro. Su semblante, en cambio, irradiaba una calma y una paz que no eran de este mundo, o al menos no de este desierto implacable. Fue María quien dio el primer paso para disipar el asombro y compartir su increíble historia. Con la voz llena de emoción y gratitud, comenzó a relatar los eventos de la noche. Pedro, asintiendo con la cabeza, añadió detalles, confirmando cada palabra. Describieron la desesperación inicial, el abandono del grupo, la soledad bajo el cielo estrellado, y luego el momento cumbre, la aparición misteriosa, el hombre sencillo pero imponente que se acercó a Mateo. Contaron cómo posó su mano sobre el joven, cómo una luz pareció emanar de él, y cómo Mateo en cuestión de segundos abrió los ojos, renovado y lleno de vida. Hablaron de las palabras de aliento del hombre, de su mensaje de fe y perseverancia, de la promesa de que no estaban solos. Y, por supuesto, del alimento milagroso, el pan y el agua que aparecieron de la nada y que los llenaron de una fuerza que iba más allá de lo físico. Mientras contaban su relato, la expresión de escepticismo en los rostros de los compañeros fue transformándose lentamente en asombro, luego en una silenciosa aceptación. Al principio hubo dudas, preguntas, intentos de buscar una explicación lógica en un lugar donde la lógica se había desvanecido hacía mucho tiempo. Pero al ver la vitalidad innegable de Mateo, la paz serena en los ojos de Pedro y María, y al escuchar los detalles concordantes de la aparición, los compañeros no tuvieron más remedio que empezar a creer. La historia se extendió como un eco por el pequeño grupo. Hablaron de Jesús, de su fe, y de cómo un milagro les había dado una segunda oportunidad. La presencia del hombre misterioso, su intervención divina, se convirtió en un faro de esperanza en medio de su travesía. La narrativa del milagro caló hondo en los corazones cansados y desesperanzados. Era una historia de redención, de una intervención celestial en el momento más oscuro. Un recordatorio de que incluso cuando todo parece perdido, hay fuerzas mayores velando por ellos. La atmósfera del campamento cambió radicalmente. La desesperación se transformó en asombro, la culpa en gratitud y el miedo en una nueva y poderosa fe. La imagen de Mateo, el resucitado, se convirtió en un símbolo de lo que era posible, en lo que aún podían esperar. El encuentro con el hombre misterioso no solo había salvado la vida de Mateo, sino que había reavivado la chispa de esperanza en todos sus compañeros, dándoles una razón para seguir adelante cuando ya no les quedaba ninguna. Con la primera luz del alba, el desierto reveló un nuevo día, pero no era un día como los anteriores para Mateo, Pedro y María. La promesa del hombre misterioso reverberaba en sus corazones, transformando el paisaje hostil en un lienzo de posibilidades. La resolución de continuar, cimentada no solo en la necesidad, sino en una fe profunda e inquebrantable, se apoderó de ellos. La historia del hombre que había levantado a Mateo de las garras de la muerte se convirtió en mucho más que un relato.
se transformó en un faro de esperanza, una leyenda naciente que iluminaría cada paso del camino. Este relato inexplicable, casi mítico, infundió al grupo una energía y un ánimo renovados. La tristeza y el desespero se disiparon como la niebla matutina, dejando espacio para una convicción férrea de que, de alguna manera, todo saldría bien. Siguiendo la dirección que el forastero había indicado con un simple movimiento de cabeza, comenzaron a caminar. Aunque la tierra seguía siendo árida y el sol prometía su implacable castigo, un cambio fundamental había ocurrido dentro de ellos. Sus pasos, antes arrastrados por la fatiga y el miedo, ahora resonaban con una determinación firme. La conversación entre ellos se llenó de un optimismo cauteloso, de planes para el futuro y de la asombrosa interconexión que ahora compartían, forjada por un evento tan extraordinario. Las privaciones no desaparecieron, pero la forma en que las enfrentaban sí. Compartían el poco alimento que les quedaba con una generosidad que no existía antes. Cada gota de agua era un brindis por la vida, y las noches frías del desierto se llenaban de la calma de la oración conjunta. Y así, la providencia, o quizás el destino guiado por la fe, comenzó a tejer su propio camino. El sendero que encontraron era, a pesar de las expectativas, menos hostil de lo que habían previsto. Parecía que las rocas afiladas se apartaban, que los arbustos espinosos no los rasgaban tan profundamente, y que las dunas, aunque agotadoras, no eran tan interminables. En su trayecto recibieron ayuda inesperada. Un anciano ranchero en una camioneta destartalada que les ofreció agua y algo de pan en un cruce remoto. Una familia campesina que les permitió descansar un par de horas a la sombra de su humilde choza, e incluso un grupo de trabajadores que les señaló un atajo menos conocido, pero infinitamente más seguro, evitando un tramo peligroso conocido por la presencia de bandas criminales. Cada uno de estos pequeños milagros cotidianos se sumaba a la creencia de que estaban siendo cuidados, que la promesa del hombre en el desierto se estaba cumpliendo. La fe no solo los sostenía, sino que abría puertas que antes parecían cerradas con llave. El grupo entero, cohesionado por la extraordinaria experiencia de Mateo, avanzó con un espíritu que pocos migrantes logran mantener. Las adversidades seguían siendo reales, pero eran afrontadas con una resiliencia forjada en la creencia de que no estaban solos. El relato del hombre que levantó a Mateo se susurraba en voz baja en las noches frías, entre las estrellas, sirviendo como un recordatorio constante de la esperanza. Les infundía valor cuando el cansancio amenazaba con vencerlos y reafirmaba su propósito cuando las dudas acechaban. La leyenda se convirtió en su escudo, su guía y su consuelo. Finalmente, después de semanas que parecieron años, Mateo y sus compañeros alcanzaron su destino. Las luces de la primera ciudad fronteriza brillaban a lo lejos, no como un espejismo, sino como la promesa cumplida. El camino, aunque no estuvo exento de nuevos desafíos y pruebas, los había transformado. La experiencia del desierto y la aparición de aquel ser enigmático grabaron una marca indeleble en sus almas. Aquel episodio no solo había salvado una vida, la de Mateo, sino que había reforzado la fe y la resiliencia de todo el grupo. Les había enseñado que incluso en la oscuridad más profunda, en el epicentro de la desesperación, la esperanza y la ayuda divina pueden surgir de la manera más inesperada. La fe se había manifestado como el motor que les permitió superar lo insuperable, trascender el dolor y encontrar un propósito más allá de la mera supervivencia. La vida de Mateo,
el joven migrante hondureño cambió para siempre. Logró establecerse en el país al norte, trabajando incansablemente, demostrando la misma fortaleza y determinación que lo sacaron del desierto. Con el tiempo, pudo enviar ayuda a su familia, cumpliendo el sueño que lo había impulsado a emprender un viaje tan peligroso. Nunca, ni por un solo día, olvidó esa tarde abrasadora en el desierto, ni el rostro sereno y la mirada cálida del hombre que lo levantó. La historia de su milagrosa recuperación no era solo un recuerdo personal, sino un testimonio de fe y de la inexplicable intervención de lo divino en los momentos más desesperados de la existencia humana. Su relato se convirtió en una constante fuente de inspiración, un faro para aquellos que creían que todo estaba perdido. Y así, la travesía de Mateo, que comenzó con la desesperación, encontró su conclusión en la esperanza. Su historia, la de un migrante que se desmayó y fue levantado por lo que sus compañeros llamaron Jesús, es un recordatorio potente de la resiliencia del espíritu humano y el poder inquebrantable de la fe. Nos enseña que incluso en los rincones más áridos y desolados del mundo, la chispa de lo sagrado puede encenderse, transformando la desesperación en milagro, el sufrimiento en propósito. La fe no es solo creer en lo que se ve, sino en lo que se siente, en la promesa de que hay algo más grande velando por nosotros. Si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar sobre el poder de la fe y la esperanza, déjanos un me gusta para que sepamos que resonó contigo. Compártela con alguien que quizás necesite un mensaje de esperanza en su vida. ¿Qué harías tú en una situación tan extrema? ¿Has sido testigo de un milagro en tu vida? Déjanos tus comentarios abajo. Nos encantaría leer tus pensamientos y experiencias. Y por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte más historias que tocan el alma y nos recuerdan la magia que aún existe en el mundo. Hasta la próxima, y que la esperanza ilumine siempre tu camino.